Soy Nahuel Sotelo y hoy vinimos al Parque de la Memoria para contarte lo que no te dicen del 24 de marzo. A La Calera, el copamiento a Garín, el Mendozazo, los asesinatos del teniente general Juan Carlos Sánchez y del empresario Oberdan Salustro, la fuga del penal de Rawson y el copamiento del Batallón de Comunicaciones 141 en Córdoba. En el comando en jefe de la Armada, el conscripto Julio César Provenzano muere. Y este día, que debería ser de reflexión, que debería ser de entendimiento y de aprendizaje para el pueblo argentino, lejos está de convertirse en ello. Este 24 de marzo, como todos los anteriores, se ha convertido en un día enteramente político, donde se utilizan banderas totalmente ideologizadas, donde te quieren contar una historia totalmente sesgada y parcializada, algo que nada tiene que ver con la verdadera historia. Pasa otro 24 de marzo y volvemos a escuchar lo mismo, una y otra vez. Básicamente que los militares se levantaron un día con ganas de tomar el poder y accionaron. A muchos en este momento se le estará viniendo a la cabeza la película que para estas fechas se proyecta en todos los colegios de la República Argentina, La Noche de los Lápices. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Con represión o sin represión. Donde te cuentan, básicamente, que un grupo de militares se levantaron un día y porque estaban disconformes con el pedido del boleto estudiantil que se reclamaba en esa película, tomaron el poder. Ahora, ¿te podrás poner a pensar 2 segundos si esto es verdaderamente posible? Así de ridículo es lo que muchos estudiantes hemos recibido durante años con respecto al 24 de marzo. Esta era el resumen de todo lo que había sucedido el 24 de marzo de 1976. A la película La Noche de los Lápices, muchos la han tomado como una verdad histórica, pero nada más alejado de la realidad que eso. Este 24 de marzo escucharemos nuevamente a dirigentes políticos diciendo de que en 1976 en Argentina hubo un golpe militar. Ahora, lo que no te van a decir es que ese golpe militar fue un golpe cívico-militar. Fue un golpe que fue apoyado por gran parte de la sociedad civil y sobre todo por los partidos políticos. Tanto es así que el Partido Justicialista, en el proceso de reorganización nacional, mantuvo más de 300 intendencias. Claro está que tampoco se quedaron atrás los amigos del radicalismo, cuyo partido mantuvo más de 500 intendencias en todo lo que fue el proceso militar. Ahora, yo les pregunto a esa gente y a esos dirigentes políticos que hoy salen a hablar de la complicidad de algunos empresarios y algunos civiles. Como denunciaron la complicidad de algunos civiles y algunos empresarios, ¿denunciaron la complicidad de sus grandes líderes políticos o de sus partidos políticos? Si no lo hicieron, ¿no es hora de que empecemos a contar la historia completa? ¿No es hora de que los grandes partidos políticos se dejen de lavar las manos y se hagan cargo de lo que ellos también generaron? Porque hoy en Argentina parece que ni el peronismo ni el radicalismo tuvieron algo que ver en el proceso militar. Y la verdad es que sin estos dos grandes partidos, el golpe cívico-militar quizás no hubiese sido posible.
Mucho se hablará de la generación de jóvenes idealistas. Te van a decir que eran jóvenes que luchaban por su sueño. Señores, su sueño se cumplió y se llama Cuba. Yo fui de los primeros en plantear la lucha armada en la Argentina. Pero como cuando nosotros empezamos a plantear ese problema en el año 66, después en el 67 se sabe que el Che está peleando en Bolivia, Moreno arma toda una teoría de que como nosotros somos un partido internacionalista, tenemos que estar por donde pasa el centro de la revolución. Y que si entonces el cuadro revolucionario más importante del mundo, el Che Guevara, está peleando en Bolivia, nuestra obligación es mandar nuestros mejores cuadros a Bolivia. Le dijimos, el Che plantea que la mejor manera de hacer la revolución es cada uno en su país. Así que nosotros queremos hacer la lucha armada acá. Te van a decir que estos jóvenes idealistas eran simples militantes políticos. Lo que no te van a decir es que estos jóvenes idealistas crearon ejércitos para tomar el poder. La impresionante ola de secuestros que se está registrando. Las informaciones indican pertenece al industrial italiano secuestrado hace 10 días, Oberdan Salustro. Entre tanto, el Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados números 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Tampoco te van a comentar que la famosa JP, la Juventud Peronista, nació con la idea de tomar el poder a través de las armas. Y si alguien te llega a aceptar de que estos jóvenes idealistas estaban listos para la guerra, lo que te van a decir a continuación es que eran pocos, te van a decir de que no tenían suficiente poder de fuego. Y lo que no te van a decir es que antes del 76, en Rosario, se juntaron más de 25.000 militantes, de los cuales 7.000 estaban armados. Para la teoría de la guerrilla, un guerrillero equivale a 10 soldados tradicionales, ya que el guerrillero puede atacar en cualquier momento y de la manera más inesperada porque se viste como civil, mientras que el soldado tradicional siempre está con su uniforme. En el momento del ataque, ¿usted dónde se encontraba? Bueno, en el momento del ataque yo me encontraba acá en el almacén y entonces sentí que empezaba el tiroteo en el Puente de la Noria. ¿Qué hizo? Estábamos ahí. No, lo único que hice, agarré y me metí adentro, imagínense. Estaba adentro, voy a salir afuera y empezaron a silbar la bala por la cabeza. ¿Mucha gente en la zona? Sí, había mucha gente, incluso los coches que siempre pasan por acá doblaron y pasaban por allá. Incluso tuvimos una discusión con un señor ahí porque no podía pasar. Se presume que la lucha fue muy violenta. Sí, sí. Yo creo que el tiempo. No, que media hora. Pero el tiroteo fue una hora. Fácil, el tiroteo fue aproximadamente una hora y pico. Y después era la 1 cuando se sentían la bomba. Claro. Y el techo de casa ahí. Tuvo capacidad de organizar las mayores movilizaciones obreras de la historia argentina. Esto hay que contar en la historia, porque si no, no se entiende. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasaba? Dice, 4 loquitos tirando tiro. No, no, para nada era así. En el club Tiro Federal de Rosario, que fue un acto muy grande, fue un acto muy numeroso, se llenó todas las tribunas. Había 7.000 sillas en el campo de juego, 7.000 sillas, estaban todas ocupadas, o sea que se podía contar bastante aproximadamente la cantidad de asistentes. No te van a contar tampoco que estos jóvenes idealistas no tenían miedo en colocar bombas en jardines, en colegios, en secuestrar y torturar empresarios, periodistas y miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Tampoco te van a comentar de las cárceles del pueblo, que eran pozos abajo de las casas de 2 metros por 2 metros, donde guardaban a las personas que ellos secuestraban y las torturaban. Y cuando escuches que te dicen que estos jóvenes idealistas no tenían una organización o que no tenían el poder de fuego, recordá que tanto Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias se prepararon para tomar el poder. Era tanto el poder de fuego que también coordinaban acciones conjuntas fuera y dentro de los límites argentinos con otras organizaciones terroristas de países limítrofes. Se crea la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, integrada por el PRT,
Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, cohesionándose en el terreno de la organización y unificando fuerzas revolucionarias frente a los principales enemigos, la burguesía y el imperialismo. Tampoco te van a contar que estas mismas organizaciones tenían sus propias fábricas de armas. Fabricaban pistolas, lanzagranadas, ametralladoras y hasta tenían su fábrica de bombas. Era una tecnología tan avanzada para la época que incluso Montoneros le vendió a la Organización de Liberación Palestina una fábrica de bombas. Una fábrica de bombas que entraba en un garage de una casa. Una avanzada tecnología se había utilizado por parte del grupo sedicioso para la fabricación de estas armas. Mostramos una máquina fresadora, agujereadora que usaba el grupo para realizar la fabricación de armas. Aquí, como dijimos, se fabricaba armamento clandestino de gran... Estos son los jóvenes idealistas de los que te van a hablar, pero que estas cosas no te las van a decir. Este 24 de marzo te van a decir que todo empezó de un día para otro. Pero jamás te van a decir que el promedio en la República Argentina, como titulaban los medios de comunicación, era que un argentino moría cada 5 horas y que una bomba explotaba cada 3 horas. La situación era tan grave que hasta los mismos medios de prensa bromeaban con lo que sucedía, como estamos viendo en pantalla. Te van a decir sobre el terror que se vivió en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Lo que jamás te van a decir es que los mayores ataques terroristas que sufrió el país y la sociedad civil fueron justamente antes de 1976. De hecho, la primera víctima de la guerrilla en Argentina es una nena de tan solo 3 años, y eso fue en el año 1960, 16 años antes de aquel golpe cívico-militar. Paseando por el Parque de la Memoria nos encontramos justo con una particularidad, el caso de Fernando Aymal. Fernando Aymal, si bien figura como víctima del terrorismo de Estado y de los militares, Fernando Aymal fue uno de los tantos casos que podemos encontrar acá donde sus asesinos fueron la organización terrorista a la cual pertenecía, Montoneros. De hecho, el caso del juicio popular y el fusilamiento a Fernando Aymal aparece en la revista Evita Montonera. Los mismos montoneros informaban sobre la ejecución de los miembros de su organización. Fernando Aymal, aunque te quieran hacer creer otra cosa, es víctima también de la organización terrorista a la cual pertenecía. Vamos a escuchar este 24 de marzo que en Argentina los grupos terroristas eran apenas un puñado de personas. Pero lo que no te van a decir es que justamente estos grupos subversivos estaban preparados para gobernar. A sostener los intereses de los que tienen. En cambio, este es un ejército de voluntarios, y era un ejército con ideología y con un programa. Entonces, la diferencia era eso, que queríamos un socialismo, queríamos un mundo diferente, un mundo nuevo. Tampoco te van a contar que lo que se vivió en Argentina fue lamentablemente una guerra de Estado contra Estado no convencional. ¿Por qué no convencional? Porque los grupos terroristas recibían apoyo y entrenamiento militar en otras naciones como Libia, Rusia, China, Cuba. De hecho, el mismo Fidel Castro admitió que a la guerrilla argentina la había apoyado logística y económicamente. El partido va a ir haciendo una serie de experiencias. Una de ellas se plantea la necesidad de formar compañeros. Para eso se sacan compañeros al exterior, a hacer cursos de formación militar. En este parque está este monumento donde hay lugar para 30.000 placas, ya que en la historia o en este relato
se sostiene que hubo 30.000 desaparecidos. Como estamos viendo en el monumento, no está ni siquiera el 30% de las placas de estas 30.000 que hay, lo cual coincide con los números de desaparecidos emitidos por la CONADEP y por todas las investigaciones de centros privados. Este 24 de marzo, nuevamente, se va a apelar inteligentemente a la memoria. Por supuesto, la memoria siempre es parcial. La memoria siempre está sesgada. De hecho, haz este ejercicio. Habla con algún amigo o con alguien que tengas ahora al lado, preguntale de un evento que hayan vivido los dos y vas a ver que la memoria de uno va a ser distinta a la memoria del otro. Por eso, el pueblo comprometido y de bien que quiere buscar la verdad histórica tiene que empezar a pedir por más historia y menos memoria. Patria o muerte, venceremos. El imperialismo es un tigre de papel. La lucha da lo que la ley niega. El poder nace del fusil. El que no nace revolucionario tiene que morir cantando. Compartí este video en tus redes para que de una vez por todas una historia completa sea posible y nuestro amado país jamás tenga que volver a repetir una historia sangrienta, que en definitiva no fue otra cosa más que una guerra entre hermanos.